Hola, yo soy Jessica Yamilente Ríos Martínez, estudio la carrera de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Toluca y hoy les voy a explicar la primera práctica de la materia de máquinas eléctricas, la cual habla de la visualización de los campos magnéticos de los imanes. Bueno, para empezar, el mecanismo fundamental de un campo magnético es transformar la energía tanto en transformadores, generadores y motores. Como ya lo sabemos, los campos magnéticos no se pueden visualizar a simple vista, por lo que el día de hoy vamos a realizar un experimento en donde veremos cómo se comportan las líneas de fuerza magnética al poner en contacto dos imanes de polos opuestos, tanto como de polos iguales, y a su vez hacer énfasis en la primera parte y segunda de la ley de Coulomb del magnetismo. Siempre nos ha quedado la duda de si las líneas de fuerza magnética salen o entran del imán. Bueno, vamos a corroborarlo con esto. Tenemos unos clavos y el imán. Vamos a colocarlos de esta manera. Como podemos observar, los clavos son atraídos por el imán, por lo que podemos llegar a la conclusión de que las líneas de fuerza magnética salen del imán. Para poder visualizar ahora las líneas del campo magnético, lo que vamos a utilizar son dos tablitas que van a ser la base para que nuestra cartulina esté soportada, y abajo podamos colocar los imanes. Vamos a también ocupar el imán con una masa mayor y unos imanes pequeños con la masa menor para ver cómo se generan las líneas del campo magnético y ver qué tanta es la diferencia del campo magnético de los imanes pequeños al campo magnético del imán grande. Y la limadura de hierro. Para empezar, vamos a colocar un solo imán por debajo de la cartulina para poder observar cómo se genera el campo magnético. Vamos con el salero a esparcir la limadura de hierro. Como podemos observar, esta va adquiriendo formas. Lo movemos un poquito y ahí podemos observar que las líneas del campo magnético salen del imán. Se ven efectivamente las líneas y pues eso es lo que sucede. Esto es la visualización del campo magnético. Esto es lo que no podemos ver en realidad. Eso es el comportamiento de un imán. Entre más le movemos, pues más se pueden visualizar las líneas. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el imán de mayor dimensión. Quitamos este pequeño, ponemos el imán grande y vamos a visualizar el campo magnético que este tiene. Como lo observamos, las líneas del campo magnético se formaron más rápidamente que con el pequeño, y vean hasta dónde puede llegar el campo magnético. Este se extiende, este es mayor que el pequeño, porque como ya lo habíamos mencionado, el campo magnético depende mucho de las dimensiones y la masa del imán. Las líneas se pueden ver más claramente en este imán. Todas salen del imán. Ahora, ya vimos cómo se comportan las líneas del campo magnético cuando hablamos solo de un imán. Pero ahora toca hablar cuando los imanes son de polos opuestos. Cuando son de polos opuestos, lo vamos a hacer simplemente así. Estos se atraen, no se repelen, se atraen. Vamos a ver cómo se comportan las líneas del campo magnético cuando tenemos dos imanes de polos opuestos. Volvemos a esparcir la limadura de hierro. Conforme la limadura va cayendo sobre la cartulina, esta adquiere ciertas formas que son las líneas del campo magnético. Movemos un poquito la cartulina para que se vean con mayor claridad las líneas. Y aquí es lo que podemos observar. Las líneas están atraídas unas a otras, están unidas. Esta parte pertenece a un imán, esta parte pertenece al otro,
Y como podemos observar, las líneas del campo magnético son atraídas tanto de un imán como al otro imán, ya que los polos son opuestos, y esta es la acción que tienen las líneas del campo magnético. Estas se atraen, las líneas que salen de acá se tienen que unir con las del imán. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero teniendo polos iguales en los imanes. Para saber que son polos iguales y se repelen, lo que vamos a hacer es esto. Como pueden observar, estos efectivamente pues se repelen, no hay una unión entre ellos, una fuerza de atracción entre ellos. Y ahora vamos a realizar lo mismo para ver cómo se comporta el campo magnético. Espolvoreamos la limadura, movemos un poquito para poder observar, y aquí está claramente. Las líneas del campo magnético, por ser polos iguales, como ya lo habíamos visto, como ya lo conocemos, las líneas del campo magnético se repelen, y aquí podemos ver cómo no hay unión entre ellas. Aquí se ve una pequeña línea donde las líneas del campo magnético de este imán chocan con las líneas del campo magnético de este y se van directamente hacia abajo. Aquí se ve efectivamente la visualización y cómo se comportan las líneas del campo magnético cuando los imanes son de polos iguales. Estas no tienen fuerza de atracción entre ellas, efectivamente pues se repelen, es como ya lo conocemos. Ahora lo que hice fue juntar las dos barras. Juntamos dos polos opuestos, por eso están atraídas, y vamos a ver cómo se generan las líneas de acción, las líneas de fuerza magnética. Como podemos observar, luego que la limadura cae sobre la cartulina, estaba buscando su línea magnética, su línea de fuerza magnética, para tomar cierta forma. Como lo podemos observar, y como ya se los había explicado hace un rato, las líneas magnéticas son atraídas unas a otras, de un polo a otro polo, son atraídas hasta donde llega el campo magnético, es hasta acá, se ve muy bien referenciado hasta donde termina el campo magnético. Como podemos observar, de este lado pues todavía las líneas del campo magnético vienen en este sentido y terminan hacia acá. Como ya lo sabíamos y efectivamente ya lo pudimos observar, las líneas de fuerza magnética tienen una interacción muy diferente cuando ponemos en contacto dos polos del mismo signo, tanto cuando nos ponemos dos polos de diferente signo. Cuando ponemos dos polos del mismo signo, ya podemos observar que estas se repelen. Efectivamente, las líneas de acción no tienen una unión entre ellas, cada quien se va por su lado, y a su vez cuando unimos dos polos de diferentes, o sea que sean diferentes, se ve claramente cómo las líneas se ven atraídas unas a otras, cómo van las líneas de un polo a otro polo, cómo están unidas. Y bueno, pues a esto hace referencia Coulomb, que cuando dos polos son iguales, estos se repelen, pero cuando son diferentes, pues estos se atraen. Tal vez sí, nunca habíamos visto las líneas de fuerza magnética, pero pudimos observar cómo estas interactúan unas a otras, y pues realmente pues se observa cómo un imán trabaja, y pues cómo las fuerzas magnéticas están ahí sin que nosotras las veamos.